pasado jueves, Intereconomía Televisión tuvo la ocasión de asistir en Moscú, en Rusia, a la rueda de prensa del presidente del país, Vladimir Putin, en la que hizo referencia a muchos temas de actualidad, no todos ellos, por cierto, agradables, para analizar el papel de esta potencia mundial como agente fundamental en la esfera internacional. Contamos con la presencia, como cada lunes, del analista y experto en seguridad Bruno Navarro, a quien ya saludamos. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, Bruno, vamos a hablar de Rusia, si le parece bien, y del papel que juega y que desenvuelve a nivel mundial este gran potencia. En primer lugar, ¿cuál es, digamos, el alcance real, para que nuestros espectadores se sitúen, y la importancia militar de Rusia a día de hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2015? Y no sé si de alguna manera en un ranking, en un top 1, top 2, top 3, ¿dónde la podríamos situar en comparación con otras grandes potencias? Sí, bueno, el top es complicado de sacar, hay teorías para todos los gustos, pero realmente los primeros puestos... Pero es lo que vende, ¿sabe usted que es lo que vende? Es lo que vende, ¿no? Sí, sí. Sí, no, pero en este caso, y además es perfectamente comprensible, ¿no? ¿Quién es más fuerte, no? Hay que ordenar las cosas. La gente le gustan las cosas ordenadas. Y en este caso es fácil, aunque en general suele ser difícil, en este caso es fácil porque todo el mundo está de acuerdo en los tres primeros, ¿vale? Estados Unidos, Rusia, China. Y en este orden. Y en este orden. Ha sido así hace mucho tiempo el tema de Estados Unidos-Rusia, durante la Guerra Fría ya lo era. Ha habido un bajón al caer el muro y la destrucción, la desintegración de la Unión Soviética, pero en estos últimos años con Putin se ha fortalecido y bueno, se va acortando las distancias entre Estados Unidos y Rusia. Pero sí, es la segunda potencia del mundo, con lo cual es importante. Después de Estados Unidos, Rusia y China siguen la India y luego ya... ¿La India? La India. O sea, sí, quizá por el país, o sea, por la potencia nuclear, ¿no? Pero jamás hubiese dicho, es más bien parecido a la sensación de ser un país pacifista, más bien, ¿no? Pues la India, precisamente en estos rankings, se omite el tema nuclear. Luego, quitando el tema nuclear, la India sigue siendo la cuarta potencia. Hay que tener en cuenta que tiene 4 veces más tropas, más soldados que Rusia. Hay que recordar que a pesar de que China es el país más poblado del mundo, la India no le queda muy lejos. Con lo cual tiene una gran potencia, es una gran potencia económica también y bastante independiente cada vez más independiente en cuestión de armamento, con lo cual es la India. Y luego ya vendrían Gran Bretaña y Francia, ¿no? Ahí ya vienen los europeos, pero bastante... Delante Reino Unido. Por delante Reino Unido. España es el puesto 38, si queremos comparar, ¿de acuerdo? Y cada vez es más difícil mantener esa hegemonía occidental, para empezar porque invertimos cada vez menos comparativamente, por el peso de la población, que es cada vez más fuerte en aquellos países de Oriente, y eso ayuda a que además la brecha tecnológica, antes Occidente es como la gran potencia tecnológica y por mucho que tengan más hombres, nosotros tenemos la tecnología. Cada vez eso no es así. Rusia se está acercando mucho, China avanza muchísimo, la India también, y cada vez va a ser más difícil mantener ese ranking occidental de primera potencia. Pero bueno, yendo a tu pregunta, Rusia segundo lugar. Segunda posición. Bueno, entonces, habla usted de la Guerra Fría. Entonces, tras este periodo y tras la refundación rusa, el resto de países, digamos, occidentales no tienen tanto miedo, digamos, militar a Rusia como antaño, a este país, quizá a que cometa algún tipo de acto bélico, aunque sigue habiendo algunos recelos. ¿Cree que estos recelos hacia Rusia son infundados o hay motivo para tener miedo a Rusia militarmente hablando? Bueno, como has dicho, cuando cae el muro y se disuelve la Unión Soviética, la URSS, y se desintegra el Pacto de Varsovia, ¿no? la asociación militar que tenían, que hacía frente a la OTAN, queda Rusia, realmente técnicamente se llama Federación de Rusia, y la Comunidad de Estados Independientes, que es una especie de Pacto de Varsovia, una especie de Unión Soviética en el sentido defensivo. Las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, algunas de ellas, no todas, la mayoría, se juntan en esta Comunidad de Estados Independientes. Pero aún así, en la época de Gorbachov y Yeltsin, la primera época de la Rusia postsoviética, cae absolutamente el rendimiento moral, económico, militar también de Rusia. Y ahora, después de Putin, a raíz de la llegada de Putin, esto cambia, ¿no? Vuelve a remontar Rusia en todos los aspectos, incluido el militar, y es verdad que hay recelos fundados, como con cualquier otra potencia. Hay que recordar las escuchas ilegales en Estados Unidos a los socios europeos, sí. Son sus aliados. Es decir, claro que hay que tener recelos respecto a Rusia, como los tenemos que tener contra Francia, contra Estados Unidos, contra Gran Bretaña.
Y hay que tener en cuenta que cada nación sigue su agenda. Hay ocasiones en que la agenda rusa puede ser compatible con la nuestra y a veces que no. El problema es que en estos momentos, a mi entender, estamos enfrentándonos a la agenda rusa cuando deberíamos tener la misma en el tema, me refiero a Oriente Medio y a Siria. No es un enemigo militar ahora mismo, no es un enemigo con el que preveamos que puede haber una guerra y además coincidimos o deberíamos coincidir no solamente en Oriente Medio, como he dicho antes, sino también en China. Estamos lanzando a Rusia a los brazos de China, cuando deberíamos tenerle como aliado frente precisamente al monstruo chino en su despertar. ¿Se están acercando Rusia y China? Se están acercando Rusia a China. Naturalmente Rusia, cuando se encuentra la oposición de Europa, recelos, ¿no? Ya no solamente los recelos, sino las medidas económicas contra Rusia, las sanciones económicas que han sido muy duras y que han afectado muchísimo a la economía rusa, tiene que buscar otros socios, otras salidas económicas, y China está ahí, dispuesta a ofrecer la ayuda, no precisamente gratis. Claro, efectivamente. Bueno, entonces, concretamente, para centrar el tiro, ¿cuál es el papel exacto que juega a día de hoy Rusia en el mundo? ¿Qué intereses defiende? ¿Y en cuáles, digamos, choca con Estados Unidos, que es como la primera potencia mundial, y en cuáles, digamos, pueden ir de la mano, si es que se puede hacer esta comparación? Sí, efectivamente, Rusia lo que tiene, o sea, sus intereses son, básicamente es como cualquier otro país, tiene su agenda propia, sus intereses particulares, pero los basa en dos conceptos, o los aglutina, o el pegamento que le sirve frente a su pueblo son dos conceptos. Uno es el patriotismo y otro es el cristianismo. No porque sea un Estado religioso, sino como pegamento en el cual conformar esa nueva Rusia, basándose en su historia, ¿no? Que son las dos lecciones que nos está dando Putin en lo que Occidente, y en Europa en lo que nos toca, y España particularmente, está renegando y hemos olvidado. Cuando la URSS cayó, como hemos dicho ya en varias ocasiones hoy, Occidente empezó a quitarle su espacio geopolítico, su patio trasero. Occidente empezó a tomarlo. Y eso es normal. Una potencia grande cae, vamos a ocupar su espacio. Eso es perfectamente asumible, es normal. El problema es que seguimos haciéndolo cuando Putin despertó al gigante ruso. Cuando Putin cambió lo que es la rendición incondicional de Rusia frente a Occidente y empezó a decir, un momento, aquí estamos nosotros, queremos a lo mejor no recuperar todo lo que teníamos, pero no nos sigáis quitando más. Occidente siguió atacando ese patio trasero, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Ucrania, Crimea, etcétera, etcétera, y lo que estamos haciendo en Siria, que es también su patio trasero. Con lo cual, más que decir en qué puntos Estados Unidos y Rusia están de acuerdo, sobre todo podemos decir cuáles son los que no están de acuerdo, cuáles son los que se enfrentan. Los hemos dicho: Ucrania, ¿vale? Irán, aunque ahí es un apoyo ruso que no está justificado más que por una oposición a Estados Unidos, y Siria, donde es su patio trasero, tienes la única base naval, lo hemos hecho varias veces aquí, es la única base naval que tiene en el Mediterráneo, es su punta de lanza en Oriente Medio, es su medio de contrarrestar la influencia también norteamericano, y bueno, también apoyar al mundo chií frente a la amenaza suní y proteger sus intereses antiterroristas. Esos son los tres lugares quizás de conflicto que más nos interesan ahora entre ambas potencias. Bruno, ¿por qué crees que Vladimir Putin, que digamos está visto como también has escrito por el resto de países occidentales, que tiene esos puntos de conflicto sobre todo con Estados Unidos, se ve con recelo, se le sanciona a su país, como hemos hecho por parte de la Unión Europea, se le ve casi como un demonio, cuando en Rusia tiene un apoyo de la población de casi el 90%? Eso no casa, ¿no? Es decir, internacionalmente es visto como, en fin, una persona un peligro, y dentro de su país tiene un apoyo brutal. Quizá por lo que tú has dicho, ese patriotismo, esa defensa de las raíces cristianas, etcétera. ¿Por qué crees que puede ser? Son dos razones. Una es la que acabas de apuntar, que es defiende unos valores o está utilizando unos valores. A nadie le importa si Putin es creyente o no es creyente, practica o no practica, pero sabe... De hecho, yo lo ignoro, vamos. Claro, él no se deja, tampoco va afirmando ni una cosa ni la otra, pero desde luego respeta y sabe perfectamente que la religión cristiana forma un papel muy importante en Rusia. Esa defensa de los valores, ese Estado laico pero respetuoso del cristianismo y de valores tradicionales que deberían ser indiferentes al cristianismo, ¿no?, como son la defensa de la familia, la defensa de la vida, etcétera, etcétera. Todo esto choca, como ocurre en otros países del este de Europa. Es que no hay que más que ir a Hungría, a Polonia, para ver que no hace falta ser el ogro ruso para que la Unión Europea, Occidente en general, se eche encima, ¿no? Entonces, cualquiera que defienda determinados valores en Europa está condenado al ostracismo. En Rusia se junta, además, el hecho de que tiene una agenda que políticamente Estados Unidos, no Europa,
ha asumido como perjudicial para sus intereses, a pesar de que sea suicida, y Europa, en su suicidio colectivo, seguimos esa agenda norteamericana en vez de pensar que, bueno, que una Siria bajo influencia rusa ha sido siempre así y no pasa nada porque siga siendo así. ¿Sabe lo que me llamó la atención, señor Navarro, en Rusia, entre otras cosas? Es que convivían perfectamente de la antigua Rusia, del antiguo imperio soviético, de la Rusia de los zares, convivían todo tipo de símbolos, desde la hoz y el martillo, centenares de cruces, monumentos a exlíderes comunistas, monumentos y, en fin, que se hacían a líderes también cristianos, a los antiguos zares, y ahí no hay ningún tipo de reivindicación como aquí histórica por luchar y echarse a la cabeza el pasado. Es decir, que ahí casan y hay un maridaje perfecto, ¿no? Sí. Bueno, en fin, que me llamó la atención. Bueno, vamos a Siria. ¿Por qué cree que la postura de ambos países, de Rusia y de Estados Unidos, es tan diferente a la hora de buscar un futuro, sobre todo con al-Assad? Porque parece ser que no se ponen de acuerdo de cuál debe ser el futuro. El otro día Putin, en esa rueda de prensa a la que tuve el placer de asistir, dijo que no iba a permitir que ninguna potencia internacional decida quién va a ser el gobernante, el gobierno futuro de ningún país, y menos en Siria. Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia de opinión, ¿no? Rusia quiere acabar con todo el yihadismo. No, o sea, todo, no solamente Estado Islámico, sino también el Frente al-Nusra, que es Al-Qaeda, y cualquier otras filiales de ejércitos de califato, ejércitos islámicos, que hay numerosos grupos. Quiere protegerse de esos terroristas, quiere mantener un Estado estable, porque es de interés para todo el mundo, laico y moderno, quiere mantener sus bases y su influencia, y todo esto pasa por salvar Siria. Es así de claro. Mientras que la agenda de Estados Unidos es eliminar a Rusia de la ecuación, ¿vale?, del Oriente Medio, eliminar a Assad para reducir la influencia chií en la zona, le interesa, para aplacar a sus socios suníes, y porque Irán está subiendo en la escala de importancia, e Irak, que antes era suní con Saddam Hussein, ahora es mayoritariamente chií porque la población lo es, con lo cual de alguna forma tiene que contrarrestar a los suníes. Y quiere apoyar a todos los islamistas que no sean el Estado Islámico, le da igual el resto. Prácticamente, quizás Al-Qaeda en su momento también, ahora quizás no, pero el resto de islamistas y de yihadistas de otro pelaje no le importa ayudarles. Con lo cual, todo esto supone la destrucción de Siria. Esas son la doble agenda y la doble vara a medir. Por lo tanto, claro, unos quieren mantener a Assad, o por lo menos, ya veremos, y los otros quieren eliminarle a toda velocidad. Por último, que se nos echa el tiempo encima, señor Navarro, la última pregunta. ¿Vamos a intervenir, se va a intervenir en Siria? Sí, no, ¿y para cuándo? Brevemente. En Siria ya lo dijeron que vamos a intervenir, que se hablará de la intervención después de las elecciones, no es después de las elecciones, después de que formemos gobierno. Olan ha pedido que a ver si después de las elecciones lo decimos, pero no vamos a decir. Ya veremos si se forma gobierno cuándo y ya lo diremos. La intervención, preparando esa intervención que el PP espera, si gobierna, que sea mínima porque no queremos traer cajas de pino a España, entonces interesa siempre intentar evitar el conflicto en la medida de lo posible. Lo que hemos hecho es autorizar, hace unos días, el lunes pasado, autorizamos la continuidad de la misión en Turquía, 130 hombres, no es mucho, pero va sumando, de tal forma que podamos decir después, oiga, yo no puedo poner más gente aquí, porque tengo ya 600 en Líbano, etcétera, y tengo 130 en Turquía. Que, por cierto, en Turquía estamos solos, dijimos que no lo íbamos a hacer unilateralmente, nos hemos quedado solos, 4/5 partes de los efectivos se han ido, norteamericanos y holandeses, y nos quedamos solos en la misión, que no tiene ningún sentido porque no hay peligro, ya lo ha dicho la OTAN, no hay peligro de ataques de misiles, porque lo que tenemos ahí es una batería entera contra misiles, no hay ningún peligro, no hay ninguna necesidad, y sin embargo la mantenemos con la única mentalidad de que es una misión cómoda, es una misión sencilla, poco peligrosa, en la medida posible, sí, y nos sirve para luego contrarrestar a la hora de comprar y vender los peones, que es así como se maneja en los cuarteles generales. La cruda realidad de Siria, podemos hablar otro día, le emplazamos a ello en otra sección, El Mundo en Guerra, porque es interesantísimo lo que se vive en ese país y la posición española. Bruno Navarro, muchísimas gracias por haber asistido un lunes más a esta sección y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.